5 de nuestro curso de ofimática a nivel básico. Y como les venía comentando hace unos instantes, vamos a seguir trabajando en la herramienta de Excel. Ahora, el día de hoy, vamos a ver lo que es el grupo comandos, o mejor dicho, perdón, los comandos de algunos grupos y también la alineación para el momento en el que elaboramos cuadros, ¿correcto? Vamos a ver estos dos puntos. Comandos de grupos que nos van a permitir perfeccionar lo que es la elaboración de cuadros y de igual forma la alineación para los cuadros. Vamos a ir un poco, por decirlo así, especificando cómo es que se va a trabajar el tema de la alineación en Excel. Bien, porque la alineación, si ustedes recuerdan, ya lo hemos visto en el programa de Word. Y va a ser algo similar, pero va a tener una modificación. Esto va a tener una ligera modificación. Así que en ese punto es donde vamos a entrar a tallar o donde vamos a profundizar un poco más. Bien, vamos comenzando entonces. Ya saben ustedes, 3 trucos para que puedan aprender de la mejor forma. Número 1, mantengan siempre una escucha activa. Cualquier duda que tengan la pueden escribir en el chat o levantan la mano y se les cede la palabra. Y de igual forma también realicen todas las actividades prácticas que se mandan al grupo de WhatsApp y que las comentamos al cierre o al término de la sesión. Hoy ya tenemos una actividad práctica que lo vamos a desarrollar durante la clase. Vamos a ir trabajando de esa forma para que ustedes puedan desarrollar como tal la práctica, ¿bien? Y por ahí no se escape ninguno en el desarrollo de la práctica. Muy bien, entonces, como les comentaba, vamos a ver algunos comandos de grupos que nos van a permitir, en este caso, perfeccionar la elaboración de cuadros, de tablas, en lo que corresponde a la herramienta de Excel, ¿bien? En lo que corresponde a la herramienta de Excel. Entonces, uno de estos primeros grupos es el grupo alineación. El grupo alineación. ¿Perfecto? Entonces vamos a comenzar viendo el grupo alineación. Ya. A ver, ¿me dicen que se escucha abajo otra vez? A ver, ¿me confirman todo? ¿Me escuchan bajo o es algunos nada más? Ya, sí se escucha bien. Ya, sí se escucha bien, correcto. Se escucha muy bien. Entonces veo de que es en algunos casos nada más. Quienes lo escuchan bajo, la misma recomendación. Salgan del Google Meet y vuelven a ingresar. Y realizan ese proceso constante. O verifiquen de que sí estén en sus laptops o sus computadores con el volumen al 100%. A veces sucede esto, ¿no? Entramos al Google Meet y escuchamos bajo, pero ya no es en este caso el locutor, por decirlo así, o el emisor del sonido, sino el receptor. Bien, entonces por ahí, por ese tema, la recomendación sería, salen de la sala del Google Meet y vuelven a ingresar. Bien, entonces, vamos a ver lo que es el grupo alineación. Vamos a ver lo que es el grupo alineación. Y este grupo alineación justamente lo vamos a tener dentro de la pestaña inicio. ¿Listo? Lo vamos a tener dentro de la pestaña inicio. A ver, un momento. Ya. Perfecto. Vamos a comenzar entonces. Vamos a tener este grupo alineación dentro de la pestaña inicio. Ahora, por ejemplo, aquí vamos a tener una variación. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros veíamos la alineación en el programa de Word, teníamos simplemente 3 alineaciones, ¿verdad? 3 alineaciones, que era uno alineado al lado izquierdo, alineado en el centro y alineado al lado derecho. Sin embargo, nosotros en este caso, para lo que es el programa de Excel, vamos a tener otro tipo de alineación o vamos a distinguir 2 grupos de alineaciones. Por ejemplo, tenemos una alineación que va a estar en torno a la altura o que se va a regir en base a la altura de la celda. Y tenemos otro grupo de alineación que va a regir en torno al ancho de la celda. Por ejemplo, que vemos aquí, el de color amarillo, esta alineación es la que hemos visto ya en Word. Listo, por ejemplo, el primer caso. Estoy señalando en este momento el primer caso, el de arriba. Dentro del grupo ancho, el primer caso.
¿Qué vemos? Está alineado, miren, la línea blanca simula el texto, ¿listo? La línea blanca simula el texto. Todos aquí atentos para que ustedes puedan un poco comprender teóricamente cómo es que funciona esta alineación y luego vamos a visualizar cuáles son los efectos que se generan. Entonces, por ejemplo, todos nos ubicamos primero en el grupo de ancho, ¿listo? Donde dice ancho. Como les digo, hay dos grupos de alineación en el caso de Excel. Una alineación que es en torno a la altura de la celda y otra alineación en torno al ancho de la celda. La alineación en torno al ancho de la celda es la que hemos visto ya en la herramienta de Word, que es la que les muestro a continuación. Miren. Vemos la primera, está alineado al lado izquierdo. Quiere decir que se traza una línea imaginaria en el lado izquierdo y a partir de ahí siempre va a comenzar el texto. Entonces, alineado al lado izquierdo. Tenemos en el segundo caso, dentro del mismo grupo, dentro del grupo ancho, vamos a tener una alineación en el centro. Esta alineación también lo veíamos ya en Word, una alineación en el centro. Y de igual forma alineado al lado derecho. Entonces, estos tres tipos de alineaciones ya lo hemos visto. Alineado al lado izquierdo, alineado en el centro y alineado al lado derecho. Estos tres tipos de alineaciones ya lo hemos visto, ya lo hemos revisado en el programa de Word. Sin embargo, tenemos este otro grupo de alineación, que es en torno a la altura. ¿Y qué quiere decir en torno a la altura? Que la alineación ahora ya no va a ser a la izquierda, al centro o a la derecha, sino que la alineación va a ser arriba, en el medio o en la parte inferior. Arriba, en el medio o en la parte de abajo. Arriba, en el medio o abajo, ¿correcto? Dentro del grupo altura, por decirlo así, o dentro de la división de la alineación en torno a la altura, tenemos estos tres tipos de alineaciones. Alineado a la parte de arriba de la celda, alineado en el medio de la celda y alineado en la parte inferior de la celda. ¿Podemos combinar estos tipos entre sí? Por supuesto. Es decir, yo puedo hacer de que mi texto se alinee en la parte de arriba, pero que esté alineado también en el centro. Puedo hacer de que mi texto se alinee en la parte inferior de la celda y que comience alineado al lado izquierdo, perdón. Entonces, puedo hacer esas combinaciones, alineado en la parte inferior y en el lado izquierdo, alineado en la parte superior y alineado en el centro o alineado en la parte superior y alineado en el lado derecho. Podemos combinar estos grupos entre sí. Bien, entonces, vamos a ver un poco más acerca de esta alineación, pero ya en nuestra herramienta de Excel. Así que voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a compartir en este caso lo que corresponde a nuestro programa de Excel. Un minuto. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si es que ya logran visualizar la pantalla? ¿Me confirman, por favor, si es que ya logran visualizar la pantalla? Sí, correcto, perfecto, entonces. Muy bien, listo, entonces ya se visualiza, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que es la alineación. Lo que es la alineación. A ver, vamos a poner ejemplos de texto por aquí para poder visualizar la alineación. Tres celdas como si ejemplo. Ahí, listo. Ahí está. Entonces, a ver, vamos a poner, por ejemplo, alineado, alineado arriba, alineado en el medio, alineado en la parte inferior, en la parte de abajo, alineado a la izquierda, alineado en el centro y alineado a la derecha. Bien, vamos a ver, negrita, entonces lo pueden ver de otro color.
Y vamos a poner una combinación. Color verde. Bien, vamos a ponerlo color verde también si gusta. ¿Listo? A ver, y por aquí vamos a hacer una combinación entre los dos anteriores. ¿Listo? Es decir, entre las dos alineaciones de arriba. ¿Mm? Ahora sí vamos a poner el color verde para que guarde relación con eso. Bien, miren, nosotros tenemos aquí 9 textos, 9 celdas. Cada celda corresponde a una alineación. Ahí nos indica, ¿no? Por ejemplo, dice alineado arriba, alineado en medio, alineado abajo y así. Entonces, vamos a ejecutar estas alineaciones. Vamos a ejecutar estas alineaciones. Y para ello, para poder nosotros alinear un texto, lo primero que tenemos que hacer es justamente ubicar al grupo alineación, que como les mencionaba, está dentro de la pestaña inicio. Así que todos aperturamos nuestra hoja de Excel, nos ubicamos en la pestaña inicio y encontramos al grupo alineación. ¿Listo? Todos ubicando el grupo alineación dentro de la pestaña inicio de nuestra hoja de Excel. Una vez que nosotros hemos ubicado nuestro grupo alineación, vamos a identificar algunos comandos. ¿Listo? Vamos a identificar algunos comandos. Algunos de ellos, por ejemplo, ya los hemos trabajado en el programa de Word o incluso en la sesión anterior. Por ejemplo, el comando de combinar y centrar ya lo veíamos en la clase anterior. El comando de las sangrías ya lo veíamos en la clase de Word. Entonces, en este momento básicamente nos vamos a centrar en estos comandos de alineación para poder trabajar lo que es justamente la alineación, pero ya en el programa de Excel. Entonces, siguiendo con la línea temática, vamos a ver estos comandos de alineación. Estos comandos de alineación son los que les mencionaba anteriormente. Son estos de acá. Son estos de acá, los que están encerrados en un recuadro amarillo. E incluso lo vamos a diferenciar según lo que les decía anteriormente. Color azul y el color verde. Ya, ahora sí. Por ejemplo, nosotros cuando ubiquemos el grupo alineación, vamos a ver que al lado izquierdo de este grupo vamos a encontrar 6 comandos que nos van a permitir alinear el texto. 6 comandos, 6 botones, 6 herramientas que nos van a permitir alinear el texto, que van a estar divididos incluso en 2 grupos de 3. ¿Por qué? Porque el grupo de color verde, que acabo de encerrar en este momento, este grupo de color verde, como les digo, va a estar alineado en torno a la altura de la celda. Y los 3 comandos que están encerrados o dentro del rectángulo de color azul es una alineación en torno al ancho de la celda. Bien, entonces miren, por ejemplo, los del grupo de color verde. Este primer comando que ven aquí, de izquierda a derecha, este comando que ven aquí que estoy señalando, nos permite alinear el texto y colocarlo en la parte superior de la celda, es decir, arriba, alineado arriba de la celda. ¿Qué quiere decir ello? Que el texto va a comenzar desde la parte superior de la celda. Luego, continuando, a su lado derecho vamos a encontrar el comando de alineación, que es para alinearlo en el medio. Es decir, el texto se va a alinear en el medio de la celda. En el medio de la celda teniendo como referencia un eje vertical o teniendo como referencia la altura de la celda. Entonces, este segundo comando es para alineación en el medio. Y el tercero es para alinearlo en la parte inferior de la celda. ¿Listo? En la parte inferior de la celda. Si ustedes se dan cuenta, sus mismos iconos los van a ayudar a guiar para qué es que sirve cada uno de esos comandos. 3 rayitas arriba, alineado arriba. 3 rayitas en el medio, alineado en el medio. 3 rayitas abajo, alineado en la parte inferior de la celda. Y estos otros 3 comandos que vemos que están dentro del grupo o dentro del recuadro azul, perdón, nos van a permitir alinear también el texto, pero en torno o en base a un eje horizontal, es decir, en base al ancho de la celda. ¿Listo? En base al ancho de la celda. Y son los que ya veíamos en Word, miren, de izquierda a derecha. Incluso están en el mismo orden, de izquierda a derecha. El primero, alineado hacia el lado izquierdo. El segundo, alineado en el centro, en base al ancho de la celda.
Y el tercero, alineado al lado derecho. ¿Listo? Alineado al lado derecho. Entonces, una vez que hemos identificado estos 6 comandos, vamos a aplicar nuestra alineación a cada una de estas celdas ejemplo o que contienen texto que nos va a permitir verificar o mostrar el efecto que va a generar esta alineación. ¿Bien? Entonces, explicado y ubicado dónde se encuentran los comandos de alineación, vamos a proceder a verificar cuál es el efecto que genera. Vamos comenzando con esta primera celda. Vamos comenzando con esta primera celda. Dice alineado arriba, es decir, que tengo que aplicar una alineación para que el texto se coloque arriba. Si ustedes se dan cuenta, ¿dónde está el texto en este momento? Se encuentra ubicado en la parte inferior de la celda. ¿Y dónde debería estar? ¿Cuál sería lo correcto? Que se encuentre ubicado en la parte superior de la celda, en la parte de arriba. Entonces, vamos a hacer esa modificación para que el texto pase de estar en la parte inferior a la parte de arriba. ¿Listo? ¿Y con qué comando? Con el comando de alineado arriba de la celda. Es el que estoy señalando en este momento. Eso es el primero de los 6 justamente. Alineado arriba. Es este de acá. ¿Dónde lo encontramos? Dentro del grupo alineación. Dentro del grupo alineación. Aquí, dentro del grupo alineación y dentro de la pestaña inicio. Entonces vamos a ejecutar dicha alineación. Doy clic sobre la celda, que deseo alinear o cambiar su formato de alineación y ahora vamos a dar clic sobre el comando de alinear en la parte superior. El primero está aquí. Damos clic en él y miren lo que sucede. Pasó de estar alineado en la parte inferior a alinearse en la parte superior o en la parte de arriba de la celda, ¿correcto? Entonces, de esa manera yo acabo de modificar la alineación del texto que estaba contenido en la celda que he seleccionado. De igual forma, vamos a hacer con los siguientes casos. Tenemos alineación en el medio y el procedimiento va a ser el mismo. Doy clic sobre la celda y luego clic sobre el comando de la alineación que yo desee aplicar. En este caso, alineación en el medio, que es el segundo comando de la primera fila. Clic en dicho comando y el texto debería pasar a ubicarse en la parte del medio de la celda, en torno al eje vertical, por decirlo así. ¿Cómo verifico ello? Miren, el texto se encuentra ubicado en este caso en la parte inferior. ¿A dónde debería pasar? A esta altura, a la altura de la línea larga. ¿Con qué comando? Con este comando de acá. ¿Listo? Con este comando de ahí, que está dentro del grupo alineación. Entonces, clic sobre la celda y luego clic sobre el comando alineación. Clic sobre la celda y luego clic sobre el comando alineación. Y verifiquemos el efecto. Damos clic en la celda, luego clic en el comando de alineación en el medio y automáticamente el texto se ha alineado en la parte del medio de la celda. Esto en la parte del medio de la celda. Ahora vamos a hacer lo mismo con el resto de texto o de ejemplos. ¿Listo? Alineado en la parte inferior. Bueno, aquí está alineado en la parte inferior. Así que lo voy a cambiar para que ustedes vean cómo es que se alinea en la parte inferior. Clic sobre la celda a la cual quiero aplicarle el formato de alineación y luego clic sobre el comando o botón de alinear en la parte inferior. Clic ahí y automáticamente se acaba de alinear en la parte inferior de la celda. Pasemos ahora a la alineación. Pasemos ahora a la alineación que es en base al ancho de la celda. Alineación a la izquierda. Clic en donde dice alinear a la izquierda, que es el primer comando de la segunda fila, dentro del grupo alineación. Ya está. En este caso, todo texto predeterminado ya aparece alineado a la izquierda y también de igual forma en la parte inferior. Así que este ya está alineado a la izquierda. Por eso es que no se nota la diferencia. Pero veamos qué sucede con los otros dos textos que tienen una alineación diferente. Por ejemplo,
El siguiente dice alineación en el centro. Entonces, clic sobre la celda y clic sobre el comando de alinear en el centro. En torno al ancho de la celda, miren, en torno al ancho de la celda, es decir, el segundo comando de la segunda fila. Clic sobre él y ya se alineó en el centro. Ahora, clic sobre la siguiente celda que dice alineación a la derecha y clic sobre el comando de alinear a la derecha, que es este de acá. Clic sobre él y ya está. Se acaba de alinear el texto a la derecha. De tal forma que hemos logrado hacer que el texto, por ejemplo, en el último caso, pase a estar ubicado aquí y se ubique o se alinee a este lado. Hemos pasado de una alineación de alineado a la izquierda a alineado a la derecha. ¿Listo? Entonces, de esa forma vamos a ir aplicando la alineación en nuestro programa de Excel. Ahora, por ahí lo que les comentaba, ¿podemos combinar, por ejemplo, la alineación de arriba con la alineación de la izquierda? Sí. La alineación de medio con la alineación del centro, sí. La alineación de abajo con la alineación de la derecha, sí. Vamos a verificar esas combinaciones. Y también se pueden combinar entre otras formas, ¿no? Por ejemplo, alinear a la izquierda y en el medio, alinear en el centro y arriba, o alineado abajo y en la izquierda también. ¿Listo? Múltiples combinaciones. Por ejemplo, vamos con la primera combinación. Vamos a poner combinación 1, combinación 2 y combinación 3. La primera combinación va a ser alineado arriba y a la izquierda. Entonces selecciono la celda combinación 1, selecciono la celda combinación 1 y ahora voy a dar clic en el comando alinear arriba. Primero en el comando alinear arriba y luego alinear a la izquierda. Y está. El texto aparece alineado en base al eje vertical en la parte superior, en base al ancho de la celda al lado izquierdo. Ahora realicemos esto mismo con los dos siguientes casos. Combinación 2. Alineado en el medio y en el centro. Alineado en el medio y en el centro. Entonces, clic en el comando alinear en el medio y luego clic en el comando alinear en el centro o centrar. Y ya está. Se acaba de alinear en el medio y centrar el texto de la celda que hemos llamado combinación 2. Vamos ahora con la última, combinación 3. Alineado abajo, clic sobre el comando alinear abajo o en la parte inferior y luego clic sobre el comando que dice alinear a la derecha. Y ya está. Se acaban de alinear los textos según las combinaciones que les hemos brindado. Entonces, eso es lo que corresponde en cuanto al tema de alineación. Y eso es lo que corresponde en cuanto al tema de alineación. Hasta aquí, coméntenme alguna duda, ¿está todo claro? ¿Quedó todo claro en cuanto a lo que es la alineación? Todo claro, a mí se me haría correcto. Está claro, profe. Ya, listo, perfecto, perfecto. Entonces veo de que está todo claro. Muy bien, perfecto. Entonces veo de que ha quedado claro. Entonces, repito una vez más para pasar ya al siguiente punto. Recuerden, nosotros dentro de lo que es la pestaña inicio vamos a tener el grupo alineación, vamos a tener al grupo alineación y dentro del grupo alineación vamos a tener a estos botones que nos permiten alinear el texto. Esto nos permiten alinear el texto. Entonces, con estos comandos nosotros podemos ir jugando e ir combinando los diferentes tipos de alineación que existen para modificar el formato de alineación de nuestro texto en base a una celda, ¿listo? En base a su ancho o en base a su altura. Por ejemplo, ¿no? Quería alinearlo en el medio, daba clic primero sobre la celda y luego clic sobre el comando de alinear en el medio. Y ya está. De esta forma alineaba el texto de la celda seleccionada en el medio. Bien, entonces, ahora sí, ya vimos lo que es la alineación.
Pasemos a lo que corresponde al texto inclinado. Dicho el texto inclinado, que es otra de las herramientas que está dentro del grupo alineación. Vamos a ver entonces en este caso lo que es el texto inclinado. Vamos a ver en este caso lo que es el texto inclinado. Nosotros vamos a aplicar esta función al momento de aplicar tablas, que es el siguiente punto que vamos a revisar. Así que vamos bien. Texto inclinado. ¿Listo? Texto inclinado. Regresamos a nuestra hoja de Excel. Vamos a aplicar aquí el texto inclinado. Son 5 formatos. ¿Listo? Son 5 formatos. Así que vamos a poner 5 formatos. Ángulo ascendente, ángulo descendente. Luego también tenemos texto vertical, texto vertical, texto, me parece que es hacia la izquierda, texto hacia la derecha. Izquierdo y texto hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, básicamente para que vean ustedes que se note el efecto. Después del procedimiento, ustedes van a notar que es el mismo. Bien, a ver. Aquí tenemos 5 textos. Vamos a ir aplicando a cada uno una diferente, en este caso, una diferente orientación a cada uno de los textos que se encuentran en cada celda. Bien, entonces, primero, ubiquemos al comando orientación. El comando orientación está dentro del grupo alineación, que es donde estamos trabajando en este momento. Y es este que vemos aquí, el que acabo de cerrar en pantalla. Este es el comando orientación. Se encuentra representado por 2 letras, una letra A y una letra B minúscula. Se encuentran de manera diagonal y debajo de ellas hay una flecha justamente también en manera o de forma diagonal. ¿Listo? Entonces, ese es el comando de orientación. Este es el comando orientación. ¿Qué vamos a hacer con él? Vamos a cambiar justamente la orientación del texto. ¿Cómo lo aplico? Muy sencillo. Clic sobre la celda a la cual quiero modificar su orientación. Por ejemplo, esta primera celda que dice ángulo ascendente. Clic sobre la celda y luego clic sobre la flechita que aparece al lado derecho del comando. Listo, ahí hay un triangulito que señala hacia abajo. Clic en ese triangulito y ustedes van a ver cómo se despliega, cómo aparece una lista de opciones de orientación que dice ángulo ascendente, ángulo descendente, texto vertical, girar texto hacia arriba, girar texto hacia abajo. Entonces, vamos a aplicar cada una de estas opciones. En este caso, para el primero, ¿cuál corresponde? Ángulo ascendente. Clic en la opción que dice ángulo ascendente y si ustedes se dan cuenta, acaba de transformarse el texto o básicamente su orientación. Ya no está de manera lineal, como estaba antes. Antes estaba de manera lineal, así. Ahora ha pasado a una orientación de ángulo ascendente, que es como el de la flecha verde. Entonces, si nos damos cuenta, ese cambio de orientación, ¿cómo lo vamos a lograr? Simplemente dando clic sobre la celda, dando clic sobre la celda, clic sobre la celda, y luego damos clic en la flechita que señala hacia abajo, que está al lado derecho del comando orientación. ¿Cuál es el comando orientación? El que tiene una letra A y B minúscula de manera diagonal. Y debajo de ellas hay una flecha. ¿Listo? Clic entonces en ese triangulito, se despliega una lista de opciones y selecciono la orientación que deseo aplicar. En este caso, ángulo ascendente. Y ya está. Ahora vamos con el siguiente caso, ángulo descendente. De igual forma, clic sobre la celda a la cual deseo aplicar el formato, luego ubico el comando, clic sobre el triángulo, se despliega esta lista de opciones y clic sobre la opción de la orientación que desea aplicar, en este caso ángulo descendente. Y ya está. Pasó de estar alineado de manera horizontal a una alineación de manera, en este caso,
de un ángulo descendente, es decir, como una flecha que señala hacia abajo o en diagonal hacia abajo. ¿Listo? Entonces, de esa forma vamos a ir cambiando la orientación. Vamos con el siguiente, texto vertical. Vamos con el siguiente, texto vertical. Damos clic sobre la celda, y luego clic sobre el comando de orientación. Clic sobre el comando de orientación y seleccionamos la opción que nosotros deseamos. En este caso, texto vertical. Y ya está. Ustedes se dan cuenta, pasó de ser un texto alineado de manera horizontal a un texto alineado de manera vertical. ¿Listo? Un texto alineado de manera vertical. Ahora vamos con la siguiente opción, que es girar el texto hacia arriba. ¿Listo? Texto hacia arriba. El otro es texto hacia abajo. Entonces, vamos con lo siguiente. Dice, aplicar la orientación de girar el texto hacia arriba. Clic sobre la celda, luego clic sobre el comando de orientación y selecciona la opción. Girar texto hacia arriba. Y ya está. ¿Listo? Ya está. El texto ahora está, en este caso, empezando de abajo hacia arriba. Ya, a eso se refiere. Cuando escuchemos o vamos a encontrar esta opción que dice girar texto hacia arriba, significa que el texto comienza de abajo hacia arriba. ¿Listo? De abajo hacia arriba. Caso contrario, con la opción que dice girar texto hacia abajo. Vamos a ver de que el texto comienza de arriba hacia abajo. Así que esa es básicamente la diferencia. ¿Listo? Miren. Apliquemos la última opción de orientación. Clic sobre la celda a la cual deseo aplicar la orientación. Luego clic sobre el comando orientación. Se despliega la lista con varias opciones y selecciono la opción que dice girar texto hacia abajo. Y ya está. Si ustedes se dan cuenta, ahora el texto comienza de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Entonces, cada caso se va a aplicar según la necesidad que tenga el usuario en este caso. ¿Listo? Según la necesidad de la persona que esté usando el programa de Excel o el archivo de Excel. Recuerden, en un inicio el texto estaba alineado de esta forma, de manera horizontal. Luego pasó a alinearse de la siguiente forma. En este primer caso, un ángulo ascendente. En este segundo caso, un ángulo descendente. En la tercera forma, de manera vertical, texto vertical, una letra debajo de la otra. De la cuarta forma, en el cuarto caso, texto hacia arriba. El texto comienza abajo o comienza de abajo hacia arriba. Y en el último caso, texto hacia abajo. Es lo contrario. Comienza el texto de arriba y termina abajo. ¿Sí? De esa forma. Entonces, nos damos cuenta, eso es lo que corresponde al tema de orientación en lo que es nuestro programa de Excel. Hasta aquí, coméntenme alguna duda. Si ustedes se dan cuenta, es básicamente dar clic nada más. Seleccionan la opción, ubican el comando y dan clic. ¿Listo? Seleccionan la celda o el conjunto de celdas, luego ubican el comando y seleccionan la opción que ustedes deseen aplicar. Entonces, a ver, lo voy leyendo. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Voy a dejar de compartir para poder leer su chat. Ya. ¿Todo claro? Correcto. Ya, muy bien. Entonces está todo claro. Listo. Bien. Pasemos a lo siguiente, Este tema estará más interesante aún, ¿eh? Vamos a ver ahora lo que es el grupo número. Vamos a ver al grupo número, ¿correcto? Vamos a ver el grupo número. Y el grupo número, justamente como lo vemos en pantalla, es para modificar el formato del texto de la celda a la cual hemos seleccionado o del conjunto de celdas que hemos seleccionado. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo tengo un número y deseo que ese número aparezca como un valor de soles o de dólares? Ah, entonces, si es que yo quiero realizar ese cambio de formato, voy al grupo número y selecciono el formato soles o, perdón, moneda o contabilidad. Y ustedes van a visualizar cómo automáticamente se le agrega el formato de soles o de dólares, según también la especificación que hayan tenido. Entonces,
vamos a aprender a cambiar el tipo de formatos de texto gracias al grupo número. ¿Listo? Gracias al grupo número. Muy bien, vuelvo a compartir toda la pantalla y ahora sí les voy a pedir por favor que todos aperturen lo que es su archivo de Excel que se les compartió. El archivo que dice material 5. Ahí vamos a trabajar. ¿Listo? Material 5. Todos nos ubicamos ahí. Todos nos ubicamos ahí. Y como les digo, vamos a ver lo que son los formatos de celda, que básicamente lo trabajamos desde el grupo número. Y vamos a ver cada una de estas categorías que tienen los formatos de celda. Recuerden, estos formatos son básicamente, o es una herramienta básicamente que nos va a permitir en este caso que toda la serie de data que nosotros tengamos se vea de manera más organizada y más clara. Ya ustedes van a ver cómo ese efecto se genera a partir del uso de los formatos de texto o formatos de celda. Aquí tenemos todos los formatos, miren. Aquí tenemos todos los formatos. Uy, ¿qué pasó? Un minuto. Bien. Ahora sí. Aquí tenemos todos los formatos. Formato general, que es el estándar, el que ya viene predeterminado. Formato número, moneda, contabilidad, que son similares, moneda y contabilidad son similares. Ya van a ver ustedes cuál es la ligera variación. Fecha, fecha larga, fecha corta, hora, porcentaje, fracción, formato científico, formato de texto, formato especial y personalizado. El personalizado y entramos un poco más a tallar en fórmulas o un poco en la parte de estructurar cómo es que deseo que aparezca el texto. Así que, como estamos aún en el nivel básico, vamos a ir comenzando desde lo más ligero, por decirlo así. Bien, entonces, vamos a ir comenzando. Nos ubicamos en la pestaña o en la hoja que dice E1. ¿Listo? Todos dentro de su archivo de Excel denominado material 5, ofimática profesional nivel básico, ubicamos la hoja que dice E1. ¿Dónde se encontraban las hojas? A ver si se recuerdan la parte de estructura de interfaz del programa de Excel. ¿Dónde se ubicaba? En la parte inferior izquierda. Todos ubicamos la hoja E1. Donde diga E1, ahí damos clic. Y nos debe de aparecer lo que vemos ahora en pantalla. ¿Todos? ¿Sí? Ok, Nancy, ok. Todos estamos entonces ya en la hoja E1. A ver, confirmen por favor. Todos estamos en la hoja E1. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Listo, entonces. Muy bien. Entonces, una vez que estemos nosotros ubicados en la hoja E1, vamos a visualizar esta hoja, este contenido que vemos en pantalla. Y si ustedes se dan cuenta, dentro del contenido resalta que una tabla, ¿verdad? Una tabla. Donde es como una mini tabla de un inventario, por decirlo así. O una mini tabla de una lista de productos. Tenemos las siguientes columnas dentro de esta tabla. La columna de ítem, la columna de producto, cantidad, precio unitario, precio total, fecha de ingreso, porcentaje de ganancia, ganancia, y ahí termina la tabla, ¿correcto? Entonces tenemos cada una de estas columnas. Y para cada columna vamos a aplicar un formato de celda distinto o diferente. Entonces, ¿cómo aplicamos este formato de celda a cada una de estas columnas? De la siguiente forma, de la siguiente forma. ¿Listo? Vamos a aplicar de la siguiente forma. Primero, voy a seleccionar, vamos a comenzar con las columnas que ya están vacías. ¿Listo? Las que están llenas las vamos a dejar de momento ahí. ¿Listo? Vamos a comenzar con las columnas que están vacías. Entonces, ¿cómo aplico yo? Por ejemplo, me ubico en la primera columna vacía, que es la columna precio 1. ¿Cómo aplico yo a la columna precio 1 el formato de moneda? ¿Cómo aplico yo el formato de moneda? Simplemente, simplemente voy a hacer lo siguiente. Miren. Primero, selecciono todas las celdas de la columna precio 1.
sin el encabezado, es decir, sin el título de la columna, sin el nombre de la columna. Simplemente selecciono todas las celdas de la columna precio unitario. Una vez que he seleccionado todas las celdas de la columna precio unitario, voy a ubicar el grupo número. Voy a ubicar el grupo número. Y dentro del grupo número voy a ubicar esa barrita o ese cuadro texto que dice general. De manera predeterminada va a decir general. Ubicamos este recuadro. Aquí está el grupo número y ubicamos el recuadro que dice general. Entonces, repito, seleccionamos todas las celdas de la columna precio unitario. Seleccionamos todas las celdas de la columna precio unitario. Luego ubicamos el grupo número y dentro de ello este recuadro que de manera predeterminada va a decir general. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de ese recuadro, ese espacio en blanco, al lado derecho hay un triángulo que señala hacia abajo. Si ustedes ya lo analizaron, cada vez que nosotros, en este caso, nosotros encontramos un triángulo que señala hacia abajo, es porque hay una lista de opciones. Entonces, es lo mismo que va a pasar en este caso. Vamos a dar clic en dicho triángulo, y vamos a ver cómo se despliega una serie de opciones. Entonces, veamos, miren. Selecciono todas las celdas de la columna precio unitario, luego voy a lo que es el grupo número y ubico este comando que vemos aquí, que es para el formato de número, básicamente, y doy clic en el triángulo que señala hacia abajo. Y si ustedes se dan cuenta, ahí aparecen cada uno de los formatos. ¿Qué formato me pide aplicar para esta columna? En la parte superior de cada nombre de la columna dice qué formato, qué categoría. En este caso, para precio unitario, debo de aplicar el formato de celda denominado moneda. Entonces, clic en la opción que dice moneda, y ya está. Ya se aplicó el formato a cada una de estas celdas. ¿Cómo lo compruebo? Voy completando cada uno de estos valores. Por ejemplo, precio unitario de un teclado. Vamos a ponerle valores al azar, 78. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué sucedió? El 78 no apareció solo, sino que ya automáticamente el Excel dijo, en esta celda estamos aplicando el formato moneda. Por lo tanto, a ese 78 le agrego antes el signo de soles o el símbolo de soles y después le agrego una coma y dos ceros o dos decimales. Entonces, automáticamente ese formato se va a aplicar al contenido que yo haya ingresado en dicha celda. Yo solamente ingresé 78, presioné Enter y el formato se aplicó automáticamente. ¿Por qué? Porque yo había aplicado un formato de moneda a todo ese conjunto de celdas de la columna de precio unitario. Vamos con el mouse, por ejemplo, 15 soles. Enter y ya está. Se aplica el formato automáticamente. Entonces, si se dan cuenta, les agiliza el proceso de tener que poner, en este caso, el signo de soles, slash, luego el número, luego coma, y luego dos decimales. Les agiliza ese proceso. Repito entonces, ¿cómo vamos a aplicar el formato moneda a las celdas de la columna precio unitario? Primero, selecciono todas las celdas de la columna o del grupo precio unitario. Selecciono todas las celdas de la columna precio unitario. Una vez que he seleccionado todas las celdas de la columna precio unitario, voy a ir y voy a ubicar el comando o la herramienta formato de número, que es donde va a decir general, donde va a aparecer el nombre del formato que se esté aplicando. Al lado derecho hay un triángulo que señala hacia abajo. Dan clic en él y se despliega toda esta lista de opciones, dentro de la cual ustedes van a seleccionar el formato que deseen aplicar.
En este caso, para la columna de precio unitario es moneda. ¿Listo? Es moneda. Y ya está. Simplemente doy clic sobre él y ya se aplica el formato automáticamente. Luego yo puedo colocar valores al azar. ¿Listo? 58.3, 45, 15.6 y así puedo ir completando con más valores aleatorios, con más valores al azar. Este mismo procedimiento lo repetimos para el resto de columnas simplemente. ¿Listo? Lo repetimos para el resto de columnas. Entonces, por ejemplo, dice precio total. La columna que es precio total. ¿Qué formato le voy a aplicar? El formato contabilidad. El formato contabilidad. Entonces, selecciono todas las celdas de la columna precio total y ahora ubico lo que es el comando de formato de celda. A su lado derecho de este comando, donde va a decir general de manera predeterminada, hay un triángulo que señala hacia abajo. Clic en este triángulo, se despliega la lista de opciones y selecciono el formato que deseo aplicar. En este caso me dice contabilidad. Clic en contabilidad y ya se aplicó el formato. Ahora comienzo a completar los valores. En este caso, para contabilidad sería, o perdón, para el precio total sería el valor de el precio unitario por la cantidad, que sería 234. Y si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden ponerle valores al azar, listo, no se preocupen, ustedes pueden ponerle valores al azar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia entre el formato moneda y contabilidad? Sí, finalmente ambos son para dinero. La diferencia está en que el formato contabilidad coloca el símbolo de la moneda, el símbolo del dinero en este caso, de soles, para ser más específicos, lo coloca al lado izquierdo de la celda. Y después deja un espacio y alinea las monedas o el valor, alinea el valor al lado derecho. Entonces, como que es una doble combinación, o es una combinación entre una alineación a la izquierda y una alineación a la derecha. Caso contrario, sucede con el formato de celda moneda. ¿Qué hace el formato de celda moneda? Simplemente cumple con colocar el símbolo de soles al lado izquierdo del monto que se ha especificado anteriormente. Entonces, no lo alinea, no lo alinea, simplemente lo coloca al lado izquierdo del monto que se ha colocado anteriormente. ¿Listo? Entonces, repito. Para precio total, y que es básicamente el mismo procedimiento que hemos aplicado para cada una de las celdas, es el siguiente. Primero, selecciono, voy a poner en general incluso. Por ejemplo, miren, de general, el formato general se vería de esta forma. Ahora, si yo quiero pasarlo al formato contabilidad o aplicar el formato contabilidad, ejecuto los siguientes pasos. Selecciono el grupo de celdas de la columna precio total, selecciono el grupo de celdas de la columna precio total, luego clic en el comando de formato de número o formato de texto, formato de celda, clic en este comando específicamente en el triángulo que señala hacia abajo, luego ubico el formato que deseo aplicar, en este caso contabilidad, y ya está. Se acaba de aplicar el formato contabilidad a cada una de las celdas de la columna de precio total. Y así lo vamos a hacer para las otras tres columnas. Fecha de ingreso. Selecciono todas las celdas de la columna fecha de ingreso. Luego voy al comando formato de celda y en este caso voy a seleccionar el formato de fecha. Ustedes decidan si desean aplicar fecha corta o fecha larga. O pueden aplicar mitad para que vean cuál es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, la mitad de las celdas de la columna de fecha de ingreso, formato fecha corta. Clic sobre fecha corta. La otra mitad, fecha larga. Y ya está. Ahora ingresen ustedes una fecha, se me ocurre. 8, la fecha de hoy, ¿no? 8 del 2 del 2023. Miren, este es el formato de fecha corta. Es el formato de fecha corta. Ahora, ¿qué sucede
¿Qué sucede con el formato de fecha larga? El formato de fecha larga es los que vemos aquí. Lo voy a colorear de verde y en negrito. Fecha larga. Es eso que vemos aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el formato de fecha larga ya involucra palabras o involucra texto. Vemos que dice lunes, especifica cuál es el día de la semana. Lunes, en este caso, lunes 13 de febrero del 2023. El mes ya no lo coloca en número, sino que lo coloca en texto. Adicional a ello, te menciona cuál es el día de la semana que corresponde al día que tú has ingresado o a la fecha que tú has ingresado. En cambio, la fecha corta simplemente lo coloca de esta forma. 8/02, que corresponde al mes, /2023, que corresponde al año. Todo lo coloca en números y lo divide con un slash. Entonces, ¿se dan cuenta? Esa es la diferencia entre fecha corta y fecha larga. Vamos a aplicar el formato porcentaje a las celdas de ganancia, pero ganancia en porcentaje. ¿Listo? Selecciono entonces, miren. Primer paso, selecciono todo el grupo de celdas al cual deseo aplicar el formato. En este caso, todas las celdas de la columna porcentaje de ganancia. ¿Listo? Porcentaje de ganancia. Luego de ello, voy a ir y ubico el comando formato de número. Ubico el comando formato de número. Después, ubico la categoría que dice porcentaje. Ubico la categoría que dice porcentaje. Clic sobre dicha categoría y ya se aplicó el formato de porcentaje a las celdas que he seleccionado. Si ustedes se dan cuenta, el proceso es el mismo. El proceso sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el cambio que estoy realizando? Lo único que cambia es al momento de seleccionar la categoría, es decir, al momento de seleccionar el tipo de formato que voy a aplicar. En un inicio aplicaba el formato moneda, luego el formato contabilidad, luego el formato de fecha corta o fecha larga, el que ustedes gusten aplicar, y ahora aplico el formato de porcentaje. En el último, nuevamente empiezo, formato de moneda. Entonces, si se dan cuenta, es básicamente el mismo proceso, como les digo, solamente cambia el tipo de formato que ustedes deseen aplicar. Luego pueden ir completando los valores y van a ver cómo es que aparece el formato. ¿Listo? A ver, explico una vez más, paso a paso, cómo aplicarlo. ¿Listo? El procedimiento es el mismo para cada columna, es el mismo para cada tipo de formato que ustedes deseen aplicar. Atentos todos. ¿Listo? Todos atentos. Primer paso. Primer paso. Selecciono todas las celdas a las cuales deseo cambiar el formato de celda. En este caso, selecciono todas las celdas de la columna ganancia. ¿Listo? Selecciono todas las celdas de la columna ganancia. Una vez que he seleccionado todas las celdas de la columna ganancia, simplemente voy y ubico dentro de la pestaña inicio, dentro del grupo número, al comando de formato de celda o formato de texto. Formato de celda. ¿Listo? Que es este de aquí. Entonces, primer paso, una vez más, primer paso, selecciono todas las celdas a las cuales deseo aplicar el formato. Luego, ubico el comando formato de celda, que es esta barrita blanca que ven aquí, y que de manera predeterminada va a decir general. Y una vez que he ubicado el comando formato de celda, voy a visualizar de que en el lado derecho de este comando hay un triángulo que señala hacia abajo. Doy clic en dicho triángulo, y cuando doy clic en dicho triángulo se va a desplegar toda una serie de opciones. Miren, dice general, número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga,
hora, porcentaje, fracción, científica. Entonces, ¿cuál es el tercer y último paso? Simplemente, entre todas las categorías, entre todos los tipos de formatos de celda, selecciono el que deseo aplicar. ¿Cuál voy a aplicar en este caso? Voy a aplicar el formato moneda. Clic en donde dice moneda, clic en donde dice moneda y ya está. Se acaba de aplicar el formato moneda a cada una de las celdas que había seleccionado. Repito, selecciono todo el conjunto de celdas, selecciono todo el conjunto de celdas, clic en el comando, formato de celda, ubico la categoría o el tipo de formato que deseo aplicar, en este caso moneda, clic sobre él o clic sobre dicho tipo de formato y ya se aplicó el formato a cada una de las celdas que había seleccionado. ¿Listo? Así es sencillo. Este mismo procedimiento es el procedimiento que he realizado para cada una de las columnas anteriores. ¿Qué es lo único que cambió? Que, por ejemplo, en la columna de precio total, yo no seleccioné el formato moneda, sino que seleccioné el formato que dice contabilidad. Y ya está. Después, el procedimiento es el mismo. Igual, fecha de ingreso. Para un grupo, por ejemplo, el grupo de color blanco, seleccioné fecha corta, el formato que dice fecha corta. Y para el grupo de color amarillo, seleccioné el formato que dice fecha larga. Después es el mismo procedimiento. Selecciono la celda, clic en el comando formato de celda y clic sobre el tipo de formato que deseo aplicar. Nada más, es eso básicamente. Ahora sí, coméntenme hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Está todo claro? Voy leyendo a ver qué es lo que van comentando. ¿Tienen alguna duda en cuanto a este punto? Ya, muy bien, todo claro, me dicen. No lo puedo. A ver. Profesor, A ver, buenas a ver. tardes. En el precio Sí, total buenas es lo que tardes. estoy en duda, profesor. En Precio precio total, total, ¿ya? ahí ¿Cuál es su no, duda? no estoy en esa duda. Ujú. Ya, dígame, ¿cuál es su duda? Mm, em, Como le estaba comentando, en precio total, eso es lo que un poco no lo he entendido Ah, ya, bien. pero ¿qué sucede básicamente? ¿No puede aplicar el formato Ajá, es decir, de contabilidad o? no sé, los números que se tiene que poner una clave o como para que salga esos números Ah, o no, no, digiten no. los Por números. ese punto no se preocupen. Ujú. No, ustedes digiten el número. No, ustedes digiten el número. Ah, ya, Pero si ya, ustedes ya, desean ya aplicar profesor. una fórmula, sí, sí, normal. El contenido del texto y es un buen punto. Me había olvidado de especificarles. El contenido del texto es a su libre elección. Ustedes deciden qué número colocar, ustedes deciden qué valor colocar, qué texto, qué fecha. Ustedes pueden decidir, ¿listo? Eso es Eh, básicamente su libre elección. Lo único Maestro, que buenas queríamos noches. ver es cómo se aplica el formato. Maestro, Dígame, buenas buenas noches. noches, Un estimado Lazo. favorcito, ¿podría retirar el porcentaje de ganancia y ganancia en moneda? Esa partecita, por favor. Ya, listo. Por ejemplo, moneda ya lo hemos visto en la primera columna, pero igual vamos a repetir. Como les digo, es el mismo proceso, listo, es el mismo proceso. Ya, a ver, el precio total. Por ahí veo que todos se han confundido. Miren, yo había ingresado esa fórmula como para dar un valor exacto, listo, o para dar un valor certero. Pero claro, pero en este caso, ustedes pueden colocar el valor a su libre elección. No tiene que ser un valor correcto, como se dice. Lo que sí tiene que ser correcto es que se vea que están aplicando el formato. Bien, Profesor, ahora voy a volver disculpe, a no está compartir pantalla, compartiendo no se pantalla. preocupen. Sí, no, no se preocupen, estaba leyendo el chat para ver cuáles eran sus dudas. Ahí. Ajá, no, no he estado compartiendo, no, descuiden. Ya, los formatos de cada columna se encuentran en la parte superior. Miren, arriba, perdón, a ver. Arriba de cada columna, arriba de cada columna
dice qué formato aplica. Por ejemplo, aquí miren, dice qué formato aplicar. Por ejemplo, primera columna, aplicar, dice el formato general. Segunda columna, aplicar el formato texto. Tercera columna, aplicar el formato número. Cuarta, moneda. Quinta, contabilidad. Sexta columna, formato fecha. Ahí hay dos tipos de formato, fecha corta o fecha larga. Ustedes deciden cuál aplicar. O pueden aplicar los dos, como lo había hecho en este caso. Un grupo primero y luego otro grupo. Séptima columna, formato porcentaje, y octava y última, formato moneda. Entonces, ahí se encuentra qué formato aplicar en cada una de las columnas, ¿bien? Repitiendo, lo que es en cuanto al precio total, los valores, no se confundan o no se atormenten, por decirlo así, por la fórmula que haya ingresado. Estamos recién comenzando en Excel. Así que ustedes básicamente en este momento solamente nos concentramos en aplicar el formato. Más allá no, ¿listo? Solamente en aplicar el formato. Entonces, si ustedes ven de que el resultado al ingresar un valor, por ejemplo, ingresen el valor 234 en la primera celda de la columna precio total y el formato les aparece de esta forma, listo. Ya está correcta la aplicación del formato, que es el objetivo de la clase, aplicar el formato. Después que el valor sea correcto o no, no hay problema. Pero lo que sí se busca es de que el formato que estén aplicando sea el adecuado. Ahora sí, voy a repetir lo de las dos últimas columnas que por ahí habían consultado. Y de igual forma, repito este proceso de las dos últimas columnas y es básicamente el proceso que hemos aplicado en todo el resto de columnas. Vamos entonces. Voy a cambiarle, voy a ponerle formato general y esto. Entonces, yo quiero aplicar, por ejemplo, me preguntaban por ahí cómo aplicar el formato en la columna de porcentaje de ganancia. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, todos atentos. Primero, selecciono todas las celdas de la columna porcentaje de ganancia. Selecciono todas las celdas de la columna porcentaje de ganancia. Selecciono todas las celdas de la columna porcentaje de ganancia. Luego de ello, voy a ir a la pestaña inicio, miren, clic en la pestaña inicio, ubico el grupo número, ubicamos el grupo número, miren, donde hemos estado trabajando, el grupo número, y después de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar el comando formato de número o formato de celda. Ubicamos el comando formato de número. Una vez que hemos ubicado el comando formato de número, voy a dar clic sobre el triangulito que señala hacia abajo, que se encuentra a su lado derecho. Clic sobre él y ustedes van a ver cómo se despliega toda una serie de formatos de celda, una serie de formatos de número. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente de toda esta cantidad de tipos de formato, selecciono el que me solicitan. En este caso, ¿qué formato me solicitan aplicar para la columna porcentaje de ganancia? Me solicitan aplicar el formato de porcentaje. Entonces, clic en la opción que dice porcentaje, clic en la opción que dice porcentaje y ya está. Se aplicó el formato de porcentaje a todas las celdas que yo haya seleccionado. En este caso equivale a decir que se aplicó el formato porcentaje a todas las celdas de la columna porcentaje de ganancia. ¿Cómo aplico ahora el formato moneda en la última columna de ganancia? De la misma forma. ¿Listo? De la misma forma. Simplemente selecciono todas las celdas de la columna ganancia, selecciono todas las celdas de la columna ganancia, ubico el comando formato de número, y una vez que haya ubicado el comando formato de número, doy clic sobre la flechita que señala hacia abajo, sobre el triángulo que señala hacia abajo. Clic sobre él y ustedes van a ver cómo aparece, cómo se despliega una serie de tipos de formatos, dentro de los cuales ustedes van a seleccionar el formato que se les solicita. ¿Qué formato se les solicita? El formato moneda.
Entonces ubicamos el formato que diga moneda, aquí dice moneda, doy clic sobre él y ya se aplicó el formato a todas las celdas que haya seleccionado. ¿Cómo lo verifico? Ingresen cualquier valor, por ejemplo, 56. Y si se dan cuenta, ya apareció también el valor, pero con el signo de soles. Entonces, de esa forma vamos a ir aplicando en este caso los tipos de formatos a cada una de las columnas. Bien, hasta ahí, ¿quedó claro? Ahora sí. Profesor Manuel, ¿Quedó claro? Sí. en la Sí, columna dígame. de fecha ingreso, usted agarró una celdita y ha desplegado toda esa columna y inmediatamente la fecha se ha puesto en forma sucesivamente bien ordenadito. Secuencial. Profesor, esa partecita no, ya no Ya, ha... eso, ya, a ver. Ya, listo. A ver. Esto básicamente es técnica de arrastre, ¿bien? No corresponde a lo que debemos de ver, ¿bien? Pero a ver, les explico. Nosotros cuando damos clic, a ver, cuando nosotros damos clic sobre una celda, y si ustedes se dan cuenta, vimos algo de teoría de esto en la primera sesión, o sea, el lunes. Cuando nosotros damos clic sobre una celda, ustedes van a ver de que en la esquina inferior derecha de esta celda, en la esquina inferior derecha de esta celda, hay un cuadradito. Miren, hay un cuadradito de color verde. Aquí, en esa esquina. Hay un cuadradito de color verde. Entonces, ustedes den doble clic sobre este cuadradito, y van a ver cómo ese mismo formato se va a aplicar para todas las celdas que estén debajo de la celda que hayan seleccionado. ¿Listo? Repito. Dan clic sobre la primera celda. Clic sobre la primera celda. Cuando ustedes den clic sobre la primera celda, van a visualizar cómo aparece todo un contorno de color verde. Y a lo largo de este contorno de color verde, en la esquina inferior derecha, hay un cuadradito de color verde. Dan doble clic sobre este cuadradito, y ustedes van a ver cómo se aplica el mismo formato para todas las celdas que se encuentran en la parte inferior. ¿Listo? Es eso, básicamente. Bien. Maestro Entonces, Manuel, veo de que gracias. no hay ninguna duda. Maestro Manuel, Listo. por Veo que no hay favor, ninguna duda en cuanto al tema de formatos. Maestro Manuel. Vamos. En el porcentaje de ganancias no lo he captado bien el porcentaje. ¿Con qué número lo ha sacado ese 89%? ¿A cuál de las No, cifras? el valor simplemente lo he puesto al azar. ¿Listo? El valor lo he puesto al azar. Como les digo, los valores simplemente lo colocan al azar. Puedo colocar 89, 55, 42, 43. Los valores los colocan al azar. ¿Sí? No es que todos tenemos que tener el mismo valor, no. Lo único que tenemos que tener todos en común es el formato. El contenido es a su libre elección. A mí se me ocurrió colocar 55, pero por ejemplo a otro compañero se le puede haber ocurrido colocar 60. Entonces, esa es la libre elección. Bien, ahora sí, pasamos a lo siguiente, que es básicamente con lo que vamos a terminar, y que es un repaso de lo que ya hemos visto, que es crear cuadros en Excel. La idea, o el objetivo principal de la sesión de hoy es que ya con todo lo que hemos visto en la sesión 1 y con lo que hemos tocado en la sesión 2, ustedes puedan crear justamente cuadros en Excel de esta forma, con estos diseños. ¿Y cómo vamos a crear este tipo de cuadros? Ya ustedes en la clase anterior crearon un cuadro similar, ¿verdad? Aplicaron color de celda, formato de texto, el tema de los bordes, el tema de combinar celdas y todo ello. ¿Qué le van a sumar ahora? La alineación, le van a sumar el formato de celda y vamos a tallar también un poco en lo que es el borde de la celda. Es decir, por ejemplo, seleccionar un color, que lo mencionamos en la primera clase así a grosso modo, y de igual forma seleccionar tipos de bordes. Bien. Después, básicamente, ya ustedes lo han visto.
Recuerden, entonces, que básicamente en este momento vamos a ver cómo crear cuadros en Excel o cómo perfeccionar esta creación de cuadros en Excel. Y para ello nos vamos a ubicar en la hoja número 2, en la hoja E2. Perdón. Nos ubicamos en la hoja E2. Todos aquí, en la hoja E2. Todos dentro de la hoja E2. Y una vez que estemos en la hoja E2, vamos a visualizar lo que vemos en pantalla. Vamos a visualizar lo que vemos en pantalla. ¿Y en qué consiste esta actividad práctica? Consiste, básicamente, crear este cuadrito que vemos en pantalla. Si ustedes se dan cuenta, está como una imagen. Entonces, este cuadro yo lo tengo que hacer realidad dentro de la hoja de Excel. ¿Cómo? Aplicando todo lo que aprendí. Por ejemplo, miren, voy a ir paso a paso y ustedes me van siguiendo. Si es que ya ustedes lo pueden realizar de por sí solos, no hay problema. Lo van realizando con los pasos que ustedes quieran seguir. Yo voy a ir explicando acá de una forma, ¿bien? Miren, si me doy cuenta, ¿qué es lo que tiene primero este cuadro? Tiene en la parte superior un encabezado. Ha combinado celdas. Posiblemente haya combinado dos celdas, dos filas de celdas. Entonces, lo primero que voy a hacer es combinar las dos filas de celdas. Luego le voy a añadir color rojo, fondo de color rojo. Y de igual forma, al texto le voy a cambiar el color a un color amarillo. ¿Listo? A un color amarillo. Entonces, vamos haciendo eso. Selecciono un grupo de celdas. Por ejemplo, desde la celda K5 hasta la celda P6. Selecciono un grupo de celdas. ¿Listo? Selecciono un grupo de celdas. Una vez que yo he seleccionado un grupo de celdas, voy a ir a la opción que dice combinar y centrar. Voy a ir a la opción que dice combinar y centrar. Clic en la opción que dice combinar y centrar y ya se combinaron las 6 celdas. Si ustedes se dan cuenta, esto ya lo habíamos visto. Entonces, básicamente es como les digo un repaso. Entonces, ya se combinaron las 6, bueno, en este caso 12 celdas. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a escribir el contenido. ¿Cuál es el contenido? Dice edades. Dice edades de los participantes. Ya está. Ahí está el cuadro. Ahí está el contenido. Edades de los participantes. Ahora voy a dar clic sobre esta celda. Voy a dar clic sobre esta celda y voy a cambiar el color del texto desde el comando color de fuente. Aquí, la letra A con una barrita de color debajo. Selecciono el color amarillo en este caso. Luego cambio el color de la celda con ayuda de lo que es el comando color de relleno, que está representado por un baldecito. Aquí. Ahí, miren. Doy clic sobre él. Selecciono el color rojo en este caso. Y ahora voy al borde. Y aquí es donde queríamos llegar. ¿Listo? Que es lo que vamos a profundizar un poco más. Voy al borde. Ya. A ver. Damos clic, miren, si yo sigo seleccionando la celda. Miren, he seleccionado la celda donde dice edad de los participantes. Voy a dar clic en la opción, en el comando de bordes, específicamente en el triángulo que señala hacia abajo. Clic sobre él. Ven ustedes que se despliega toda una serie de opciones. ¿Listo? Varios tipos de opciones, ¿verdad? Entonces, una vez que ya veo toda esta lista de bordes, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar el borde que deseo aplicar. Por ejemplo, en este caso se ha aplicado el borde exterior grueso. Entonces, doy clic en esa opción que dice borde exterior grueso. Clic sobre él y si ustedes se dan cuenta ya se aplicó. Pero para profundizar un poco más, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a cambiar el color al borde. Entonces, una vez más, clic sobre la celda donde dice edades de los participantes. Clic sobre la celda. Luego, clic sobre la opción de bordes de celda o sobre el comando bordes. Luego de esto, vamos a ir
a dar clic en el comando bordes y ustedes van a ver que se despliega toda una serie de tipos de bordes. Y en la parte inferior hay una opción que dice color de línea. Todos atentos. Una opción que dice color de línea. Dan clic en la opción que dice color de línea, en la opción que dice color de línea, y ustedes van a ver cómo se despliega una paleta de colores básicos, de colores estándar. Entonces, van a seleccionar el color que ustedes prefieran. El color que más les guste, lo seleccionan para que cambie el color del borde. Por ejemplo, yo voy a seleccionar el azul para que sea un poco más notorio el cambio. Clic en donde está el color azul y ya está. Me parece que no se coloreó. A ver. Ahí. A ver, ahora sí, vamos nuevamente. Se había ido a otro lado el clic. A ver, repito los pasos. Dicho de paso, te repito los pasos. Clic sobre la celda que dice edades de los participantes. Luego, clic sobre el comando que es de bordes. Clic sobre el comando de bordes. Se despliega esta lista de opciones. Y dentro de ellas voy a seleccionar la opción que dice color de línea. Color de línea. Clic sobre la opción que dice color de línea y selecciono el color que yo deseo aplicar. Por ejemplo, amarillo, supongo, o anaranjado. Clic sobre el color y ya está. Si ustedes notan, como lo ven en pantalla, que no se ha aplicado el color al borde, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir y nuevamente van a dar clic sobre el comando borde, pero esta vez ya no en el triangulito, sino en el icono del comando. ¿Listo? En el icono del comando. Dan clic nuevamente ahí y ustedes van a ver cómo recién se acaba de aplicar el color al borde de toda la celda. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso ya tiene el color del borde, perdón, el color del borde ya es de color amarillo o anaranjado. Entonces, de esta forma ustedes van a poder ir variando lo que es el color del borde de las celdas que ustedes estén creando. ¿Bien? En cuanto al color del borde, ¿alguna duda? Lo voy leyendo. Ya, recuerden, para escribir en una celda, simplemente dan doble clic. Doble clic. ¿Listo? Si es que el texto no les aparece, es porque tal vez la letra, el color de la fuente está en blanco. Lo cambiamos a un color negro o al color que ustedes deseen. ¿Ninguna duda veo por ahí? Ya, correcto, correcto. Entonces, voy a explicarles uno más. Listo, un aspecto más. Que igual tiene que ver con los bordes, que va a ser el estilo de línea. ¿Listo? El estilo de línea. Para ello voy a cambiarle el color para que ustedes vean un poco mejor el efecto. Ya está bien. Seguimos trabajando en la misma celda. Edades de los participantes. Clic sobre la celda que dice edades de los participantes. Clic sobre la celda que dice edades de los participantes. Una vez que hayan dado clic sobre esta celda, van a ir nuevamente a lo que es el comando bordes. Vamos a ir al comando bordes. ¿Listo? Dentro del comando bordes se va a desplegar una lista de opciones y ustedes van a buscar la que dice estilo de línea. Hace unos instantes dimos clic en la opción que dice color de línea. Ahora vamos a dar clic en donde dice estilo de línea. Dan clic en estilo de línea. Clic en estilo de línea y dentro de todas estas opciones ustedes seleccionen la que más les agrade. Por ejemplo, voy a seleccionar esta de aquí, que es como una línea punteada, o viene una línea de la siguiente forma, guión, punto, guión, punto. Clic sobre dicho estilo de línea, clic sobre dicho estilo de línea, y nuevamente dan clic sobre el icono del comando borde. ¿Listo? Nuevamente dan clic sobre el icono del comando borde. Clic sobre él y ya está. Ya se aplicó en este caso el estilo del borde. A ver. Vamos a ponerle otro color para que sea un poco más notorio.
Ya, ¿listo? Entonces, de esa forma ustedes van a ir aplicando en este caso lo que es el tipo del borde. ¿Listo? El tipo de borde. A ver, quiero ver para que se pueda visualizar un poco más. Ahí está, perfecto, ahora sí. Ya está bien. Por ejemplo, le cambié a otro estilo, uno que es de doble línea. Y si ustedes se dan cuenta, ahí ya se visualiza, voy a dar un poco de zoom, ahí se visualiza, ¿verdad? En el borde ya no hay una sola línea, sino hay dos, que es parte del estilo que había seleccionado previamente. Entonces, al igual que con el color del borde, realizan el cambio del estilo de borde. ¿Listo? Son algunos aspectos para que ustedes puedan matizar aún mucho más lo que es la creación de las tablas en Excel. En cuanto a este punto, ¿alguna duda? A ver, voy leyendo, ¿listo? Voy leyendo. Ya. No pueden escribir letras. Ah, ya le hice doble clic. Nada. Qué raro. Qué raro. A ver. Ya, a ver. Voy a pasar a resolver algunas dudas. Listo, van a compartir pantalla y voy a ir respondiendo algunas dudas. Pero ya quisiera saber si es que previo a ello no tienen ninguna duda para ya cerrar ahí. ¿Sí? Ya. Y la me dice que no hay ninguna duda. Además, correcto, practicar, ¿verdad? ¿Entendido? Ya, perfecto. Ahora sí, paso a responder todas las consultas que tengan. Vamos comenzando contigo, Giovanni. Me dices de que no puedes escribir. A ver. ¿Vas a compartir pantalla, por favor? En el Google Meet compartes pantalla para poder visualizar, a ver por qué no logras escribir dentro de la celda. ¿Listo? Si es que ya hemos terminado, recuerden que en la parte final hay dos hojas más que dice ejercicio 1, ejercicio. Con eso pueden practicar. Listo, Giovanni, a ver, compartes pantalla, por favor. Compartimos pantalla. ¿Cómo se combina celdas? Selecciono las celdas, luego voy al grupo alineación y ubico la opción que dice combinar y centrar. De esa forma. ¿Listo? Selecciono las celdas que deseo combinar y luego clic en la opción combinar y centrar. Ya, muy bien. Giovanna, si puedes compartir pantalla para ver o coméntanos en todo caso un poco más de lo que sucede. Ya estamos visualizando. Perfecto. Ya, has compartido solamente una ventana. Tienes que compartir toda tu pantalla. Porque ahorita, por ejemplo, estamos visualizando tu cuenta de Google. Entonces, dejamos de compartir y al momento de dar clic en las opciones de compartir pantalla, damos clic en la opción que dice toda tu pantalla. No en la opción una ventana o una pestaña, no. Sino en la opción que dice toda tu pantalla. ¿Listo? Y a ver, dejamos de compartir y volvemos a compartir, pero toda tu pantalla. Profesor, ¿se verá? No sé. Aún se sigue viendo tu pantalla de Google. Tienes que dejar de compartir y volver a compartir, pero toda tu pantalla. Cuando tú entras a Google Meet a compartir, hay una opción donde un botón, un comando que te aparece para compartir. Das clic en él y luego se despliega tres opciones. Compartir dice toda tu pantalla, compartir una ventana y compartir una pestaña, me parece. Damos clic en la primera opción, la que dice toda tu pantalla. Listo, toda tu pantalla. Por ir retomando la pregunta de cómo hacemos para combinar, de la siguiente forma, ¿eh? Primero, selecciono todas las celdas, por ejemplo, todo este conjunto de celdas, las selecciono y luego voy al comando que dice combinar y centrar. Clic en combinar y centrar y ya se combinaron todas las celdas. Miren, aquí está. Selecciono todas las celdas que voy a combinar, es el primer paso, y después doy clic en la opción que dice combinar y centrar. Clic en el comando combinar y centrar. Y de esa manera ya he combinado
todas las celdas que había seleccionado. ¿Listo? Es así de sencillo. 2 pasos. Seleccionar todas las celdas que voy a combinar y clic en combinar y centrar. Le he dicho, ahora, si es que yo quiero escribir dentro de estas celdas, simplemente doble clic y escribo. ¿Listo? Escribo. Si es que no les aparece el texto y ustedes están escribiendo, cambien el color de la fuente, cambien el color del texto. Porque me parece que se ha quedado con un fondo o con un texto de color blanco. Entonces, cambien ese color. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna otra duda? No se ven 2 celdas al costado de la imagen, pero en la tercera celda sí. No logro entender ese punto, ¿a qué se refiere? Ya, a ver, Giovanna, no sé si es que podrías presentar pantalla antes de pasarnos más del tiempo. Profesor, disculpe, ya lo logré. Ah, ya, perfecto. Coméntanos, ¿qué había pasado? Sí, justo estaba en fondo blanco, tuve que cambiarlo de color. Ah, ya. Cambiando de color recién lo pude visualizar, porque cuando estaba en negro no podía visualizarlo, pero lo cambié de color y ahí sí Claro. pude verlo. Listo, perfecto, perfecto. Era eso como le decía, me parece que se ha quedado un color blanco. Entonces, por ahí, si es que no les aparece el texto, lo cambiamos a color negro. ¿Listo? Perfecto, Joan, excelente. Entonces. Muy bien, entonces, me parece que eso sería todo en cuanto a la clase del día de hoy. No hay indicación. Ah, ya. A ver, ahora les comparto. Aquí están las indicaciones. Pero es así de sencillo la tarea que no hay tantas indicaciones. Ahora comparto pantalla. Un momento, por favor. Esa es la indicación, actividad 1. Aquí está la indicación, miren. Dice, realiza alguna de las siguientes tablas y comparte pantalla. Eso era el ideal. El ideal era de que compartan pantalla durante la clase. Listo, ese era el ideal, pero bueno. Entonces, acá está la indicación. Está de color amarillo todavía. Miren. Dice, realiza alguna de las siguientes tablas. Ahí tenemos una serie de imágenes. Una serie de imágenes. Hay 3 imágenes que corresponden a tablas diferentes, tablas distintas. Ustedes simplemente seleccionen cualquiera de las imágenes. Por ejemplo, ustedes dicen, quiero hacer esta de aquí, que es nota de los años. Y ya, simplemente seleccionan la imagen y se comienzan a trabajar en base a esa imagen para representar o ejecutar o realizar la misma tabla que ven en la imagen. Entonces, esa es básicamente la instrucción. Hacer la tabla o realizar la tabla que se muestra en la imagen. Si ustedes gustan, realizan las 3, no hay problema. Y para la actividad 2 es básicamente lo mismo. Pero ya vemos que es una tabla un poco más extensa, pero no compleja. Simplemente, igual, vemos una tabla en una imagen, entonces ejecutamos esa tabla, pero ya en nuestro programa de Excel. ¿Bien? Entonces, en pocas palabras, la actividad sería realizar o crear las tablas que vemos en las imágenes. Eso es básicamente. Muy bien, entonces vamos a cerrar ya con la sesión del día de hoy. Profesor, disculpe, con Bien, el mismo entonces, contenido de sí. las cantidades y todo lo demás, ¿lo vamos a copiar? Sí, sería bueno con el mismo contenido. Ok. Listo, muy buena apreciación. Entonces, de preferencia con el mismo contenido, ¿correcto? Muy bien, entonces, eso sería en cuanto a la sesión del día de hoy. Bien, hoy hemos visto lo que corresponde al tema número 5 de nuestro curso de ofimática a nivel básico y hemos revisado el tema de los comandos y la alineación que nos permite mejorar la elaboración de cuadros en nuestro programa de Excel. La sesión número 6, el viernes, me parece que vamos a ver funciones, así que tengan la próxima sesión con bastante punche, ¿listo? Y mucha atención porque las funciones es un tema bastante bonito, pero al inicio tal vez se nos hace un poco complejo, ¿bien? Pero vamos a tratar de entender cada una de ellas. Listo, entonces, eso sería todo.